It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Muy buenas, de nuevo. Llegamos al 32. Sé que habéis hecho ya el calentamiento y si no, hacerlo, calentamiento 1 o calentamiento 2, o los dos, quien quiera alargar el entrenamiento. Vamos a hacer el 32, como os dije en el 31, que fue más suave, hoy es más exigente, ¿vale? Necesitamos algo de peso, lo que estés usando, unos libros, lo que tengas de peso, y el palo de escoba para el primer programa, ¿vale? Ok, e iniciamos. El primero no es sin tiempo y es una progresión que llevamos desde el principio. Vamos a hacer primero 20 sentadillas, ¿vale? ¿Listo, lista? Ok, yo voy a contar mis 20 sentadillas, pueden ser tus 20 sentadillas, tan sencillo como me das al pause, si voy muy rápido, haces tus 20 sentadillas y ya está, y luego cuando yo pase al siguiente, yo llego a 20, si tú no has llegado le das al pause, ¿de acuerdo? Y así con todos los ejercicios. Y si no puedes hacer el lance atrás, puedes cambiar la sentadilla, hacer de nuevo sentadilla, pero overhead, con el palo de escoba por encima de la cabeza, ¿de acuerdo? Ok, listo, lista. 20 sentadillas press, elevando o flexionando si no puedes elevar. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si no puedes hacer la zancada atrás, haces la sentadilla con el palo overhead, ¿vale? 20 sentadillas, 20 lancha atrás, 20 zancadas atrás, va. 1 puede ser aquí si quieres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Coge el palo de escoba si no lo tienes. Y aquí, fijaros. Dos rodillas extendiendo los brazos al frente. Dos rodillas al techo si puedes. Si no puedes, siempre al frente. ¿Vale? Y hacemos 30. Contamos hasta 30. 3. Puede ser el paso o quien quiera con salto, ¿vale? Yo voy a hacer la primera vuelta, solo el paso. 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 24, 28, 29, 30. Ok. Segunda vuelta. Dame al pause si voy muy rápido. 15 sentadillas ahora. Va, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si quieres, en vez de hacer la zancada atrás, el overhead, ya lo sabéis, ¿no? Las personas que lo están cambiando. 16 zancadas atrás o 16 sentadillas con el palo sobre la cabeza. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora son 20. Va.
1, 2, 3, 4, puede ser con salto, 6, 10, 18, 19, 20. Ok. 10 sentadillas. Venga, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12 zancadas atrás. O la sentadilla vertical. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ok, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Venga, última vuelta. Venga, 5 sentadillas solo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 8 zancadas atrás, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y como en la primera, 30. 3, 4, 6, 12, 18, 30. Ok. Hecho el primer programa. Ya os dije que hoy empezábamos más exigente. Hidrata, respira, prepárate para el segundo. Cada minuto. Un poco más cardio este segundo programa. Vamos a empezar haciendo el primer minuto, que lo hicimos ya la semana pasada. 20 segundos. 20 segundos angelitos. 20 segundos rodilla al frente. 20 segundos talones atrás, que puede ser, si puedes elevar por encima de la cabeza, ¿vale? 20, 20, 20. Y el siguiente minuto, o caminar rápido, o desplazarte, carrera en el mismo sitio, algo que te dé movimiento y que acelere un poquito tu corazón, ¿vale? ¿Listo, lista? 3, 2, 1, va. Primero angelito, 20 segundos. Puede ser, ya sabes, con salto o sin salto. Tú eliges. Ok, rodilla al frente, puede ser sin salto o con salto. Últimos 20 segundos, puede ser talón atrás, con salto o sin salto, o elevando las cabezas, las manos por encima de la cabeza. Ok, y ahora caminas rápido, le das movimiento a tu cuerpo, lo que quieras. Puede ser carrera, puede ser desplazarte. Lo que sueles hacer en estas clases que estamos haciendo en casa, lo que sueles hacer para activarte un poco. ...40 segundos... Recuerda que no tienes por qué saltar, puede ser caminar,
puedes hacer este mismo ejercicio que estoy haciendo yo sin separar los pies del suelo, solo los talones, involucrando los brazos también, que eso da más estímulo al corazón. Completamos así la primera vuelta. Ok, los angelitos. 3, 2, 1, va. Puede ser aquí o con salto. Ok, rodilla, con salto o sin salto. Ok, atrás, con salto o sin salto, o con las manos arriba. Vale, carrera en el mismo sitio, desplazamiento, yo cambio ahora. Si haces desplazamiento, involucra los brazos también. Ok, tercera vuelta, va. Angelitos, son 3 vueltas, en la última. Quien quiera hacer 4 o 5 para acelerar un poquito más el corazón, perfecto. Ok, rodilla, con salto, sin salto. Talones, con salto quien quiera, quebrando quien quiera. Ok, puede ser caminar rápido, por ejemplo. Caminas rápido y si caminas rápido, involucra los brazos, muévelos, arriba, abajo, que haya movimiento. Lo eliges. Yo elijo carrera en el mismo sitio como al principio. ...30 segundos y terminamos este segundo programa. Venga. Se acelera el corazón, no tanto como uno de los cardios que he grabado. Se acelera un poco. ...10 segundos. Ok, hecho el segundo programa. Ahora, colchoneta, bebe un poco. Vamos a hacer ahora 30 segundos, 4 ejercicios. Ejercicios que ya conocemos, siempre con las opciones, ¿no?
hacer 4 vueltas. Vemos. Vale, ok, nos vamos a la colchoneta. 4 ejercicios, los explico al principio y así cada quien elige la opción, aunque la repetiré como siempre, por si se olvida, lo muestro desde ya. La primera no tiene opción, la primera es la misma para todos, todas. Para caídas desde aquí, pies apoyados en el suelo, inspiro, sin forzar y movimiento lento y vuelvo, ¿vale? Primera opción. Segunda opción, segundo ejercicio, perdón. La plancha lateral desde la rodilla o desde los pies, tú puedes elegir, y buscando que estén alineadas las caderas, ¿vale? Puede ser esta, segunda opción, si no puedes apoyar por tu hombro, aquí, elevación de piernas lateral, ¿vale? Las dos además buscan trabajar el glúteo medio principal, se trabaja más, entonces puedes elegir cualquiera de las dos, a un lado y al otro. Y el cuarto ejercicio, igual para todo el mundo, ya lo conocéis, lo hicimos en el 31 también, que es muy importante para activar el core, ¿vale? Nos preparamos, 3, 2, sin parar, 1, ya. Sin notar las vértebras, sin subir de un latigazo o de un impulso rápido. Ok, recuerda que tienes esta opción, alineando las caderas, o esta, o desde la rodilla, elige la tuya, siempre en las dos opciones alineando las caderas. Y mantienes. Aquí puede ser la rodilla como yo, o los dos pies. Ok, date la vuelta, va, recuerda las opciones, puede ser aquí o aquí, el mismo que estabas haciendo al otro lado, puedes hacerlo con los pies también. Ok, tumbas. Quien necesita la almohada, adelante. Concéntrate mucho en tu respiración. Cuando expiras, metes el ombligo, presiona la zona lumbar. Inspiro y al expirar, mano izquierda, pierna derecha. Ok, media vuelta. La segunda, va. Despacio, frente siempre hacia el suelo. Subir y bajar despacio, y no hace falta subir mucho. Ok, puede ser aquí o aquí, o con los pies, o si quieres más inestable también puede ser aquí, ¿vale? Lo importante es elevar las caderas y notar que el glúteo se contrae. Importante que las caderas estén alineadas, que no esté caída hacia atrás, ¿no? Y si estás elevando y subiendo la pierna tumbado o tumbada, también la cadera es importante alineada. Ok, cambias. Al otro lado igual. El mismo ejercicio que estás haciendo al otro lado. Las dos opciones, la opción que hayas elegido.
10 segundos. Vamos a por la tercera. Terminamos la segunda ahora. Vamos a por la tercera. Ok. Boca arriba. Va, recuerda involucrar bien la respiración. Ok, tercera vuelta, mismas 4 ejercicios, mismas opciones. Vale, siempre la recuerdo, puede ser elevando, alineando caderas o aquí o con los dos pies apoyados en la plancha. Importante tu hombro, no lo había dicho antes, hombro alineado al codo, al punto de apoyo. Buscas siempre una misma línea, caderas alineadas a los hombros en una misma línea, caderas entre ellas. ¿Va? Cambias al otro lado igual. Venga, se va notando ya, ¿eh? Yo estoy sudando. Encima que tengo el pelo largo, no me lo corto desde hace... Ok, vuelves, va, inspiras, mete bien el ombligo al expirar. Ok, a por la cuarta y última. Venga. Media vuelta. Vale, ya sabes las opciones, elige la tuya. Concéntrate en alinear caderas, hombros, hombro-codo, una buena colocación de tu cuerpo para protegerlo. Cambia de lado, igual, al otro lado igual, va. Ok, boca arriba, último ejercicio, venga. Que no se pierda la conexión de la zona lumbar. Vale, hecho. Quédate ahí donde estás para iniciar la vuelta a la calma. Ahí tumbado o tumbada como estás.
Extiende las piernas, juntas tus manos, inspiras y al expirar extiendes arriba. De nuevo. Una vez más. Ok, flexiona las dos piernas. Ahora sujetas una de ellas, presionas hacia ti. Cambias. 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 Ok. Extiendes. Siempre sujetando o por encima o por debajo de la rodilla, nunca por detrás. Presionas hacia ti. Cambias. Una vez más. Ok, cruzas pierna derecha, va. Inspiras. Relajas. Inspiras, expiras, extiendes. Sintiéndolo en el glúteo una vez más. Cambias. Otra. Ok, ahora te tumbas de lado. Boca abajo ahora. Coloca las manos por delante de la cabeza. Va. Inspiras. Expiras y vuelves. De nuevo. Una vez más. Apoya las manos por debajo de los hombros. Te levantas. Adelantas de nuevo las manos y extiendes. Ahora dejas caer los glúteos en los talones, curva en la espalda. Ahora apoya las manos, los dedos de los pies, te levantas dejando la cabeza metida hacia el ombligo, inspiras y al expirar subes despacio. Extiendes arriba. Muy bien. He hecho el 32, un poquito más exigente. Nos vemos en el 33. Bueno, beso y abrazo. Quien tiene ganas de más, tenga ganas de más, a por un cardio. Venga, adiós.